Muy buenas. En esta ocasión vamos a analizar el proceso de transferencia de calor por conducción. Veamos, acá tenemos dos barras A y B de materiales en general diferentes con sus propias longitudes. El área transversal es la misma, están en contacto y sus extremos están con dos fuentes de calor a temperatura T1 y a temperatura T2. Bien, vamos entonces a analizar la transferencia de calor. Primero vamos a considerar que se trata de el mismo material. Por tanto, vamos a poner que la conductividad de A es igual a la conductividad de B. Vamos a ponerle en ambos casos, 200. Bien, entonces es prácticamente un solo material. Entonces, ¿cómo es el flujo de calor? Entonces acá tenemos que el flujo de calor, que pueden apreciar, depende de la conductividad del material, del área transversal, S, y de la diferencia de temperaturas. Bien, entonces, ¿cómo afecta la conductividad del material? Si cambiamos la conductividad del material, entonces, obviamente va a aumentar el flujo de calor. Vamos a poner las dos. Observen, tenemos acá 885, ¿no? Vamos a poner acá las dos, 240. Pasó a 1000 y pico. Entonces, el flujo de calor depende de la conductividad del material. A mayor conductividad tenemos mayor flujo de calor. También depende del área transversal, el área por el cual circula el flujo de calor. Entonces acá tenemos un área transversal de 1 centímetro cuadrado. Si aumentamos el área, obviamente va a aumentar el flujo de calor. Veamos. Observen, de 1062 pasa a 1100 y pico, 1200, 1300. Disminuimos el área transversal, entonces disminuye. Bien, entonces el flujo de calor depende también del área transversal de ambos materiales. La longitud. O sea, si aumenta la longitud, digamos hay mayor distancia entre las fuentes, entonces el flujo de calor va a disminuir. Vamos a aumentar la longitud de cualquiera de los materiales. Es igual. Entonces aumentamos la longitud en B. Vamos a ver el efecto en el flujo de calor. ¿Cómo disminuye? Disminuye la longitud, aumenta el flujo de calor. Entonces, la longitud se refiere, digamos, a la distancia, ¿no?, entre estas dos fuentes de calor. Bien, ¿qué hay con respecto a las temperaturas? Empieza que las conductividades térmicas son iguales, por tanto se trata de un solo material, entonces la temperatura va a cambiar linealmente desde la temperatura T1 a la temperatura T2. Nuevamente, si aumentamos la temperatura en T1, estamos aumentando el delta T, ¿no? Entonces también el flujo de calor va a aumentar. Veamos. Aumenta el flujo de calor o disminuye, dependiendo del delta T. Entonces la temperatura a lo largo del material va desde la temperatura mayor a la temperatura menor, pero linealmente. Esto podemos deducirlo si es que vemos la ecuación del flujo de calor. La temperatura en cualquier punto Tx va a depender de la conductividad, L vendría a ser la posición, y del área. Entonces, tenemos que la temperatura va a depender, acá pasa dividiendo, va a depender de inversa de la conductividad. Es decir, si nosotros aumentamos la conductividad, entonces la pendiente, que es la inversa de la conductividad, va a ser menor. Voy a cambiar la conductividad
a alguno de los dos. Por ejemplo, B. Voy a disminuir la conductividad en material B. Al disminuir la conductividad en material B, la pendiente debería aumentar. Ahí está. ¿Ve cómo aumenta la pendiente? Entonces, obviamente ahora tenemos dos materiales diferentes. Y la temperatura en el punto de contacto, obviamente ya no es el promedio. Acá tenemos temperatura, a ver, para hacer algo más práctico, aquí le ponemos la temperatura, digamos, 60. A ver, 60. Y acá pondremos una temperatura de 20. Bien, entonces la temperatura en el punto de contacto de los dos materiales va a ser 46.18. A ver, 46.18. Pero tienen pues pendientes diferentes. ¿Por qué? Porque la conductividad es diferente. Entonces vemos el efecto en la temperatura debido a la conductividad térmica. Entonces un cuerpo de mayor conductividad, como en el caso A, la temperatura tiende a variar menos. A ver, vamos a seguir aumentando. Es decir, va aumento la conductividad y va a disminuir la pendiente. Ahí está, ¿no? Disminuye la conductividad, aumenta la pendiente. Entonces, obviamente, al aumentar la conductividad, también esto tiene efectos en el flujo de calor. A ver, mayor conductividad. ¿Qué pasa con el flujo de calor? Aumenta, ¿no? Aumenta el flujo de calor. Bien, con esto podemos apreciar el efecto de los diferentes parámetros en la conducción del calor, o sea, en el flujo de calor, watts, ¿no? Energía entre tiempo. Bien, espero que les sirva de algo. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.